Hola, profe. ¿Ya estamos para comenzar? ¿Cómo no? Ya hay bastantes, ¿no? Sí. Bueno, ¿se escucha? No sé si se escucha bien. ¿Me escuchan Yo te bien? escucho perfecto. Sí, sí. La gente me quiere poner en el chat a ver si se escucha bien. Perfecto. Perfecto, están todos poniendo que se escuchan bien. Bueno, para empezar les comento, hay mucha gente que me conoce, muchos profes de UFLO y alumnos. Yo soy Mariela Seguel, trabajo en el área de formación continua. Y bueno, más que nada, darles la bienvenida, contarles que esta charla forma parte de un ciclo de charlas virtuales UFLO gratuitas que estamos haciendo desde marzo, con el objetivo de, bueno, acercarnos un poco a la comunidad, y tuvimos más de 20 charlas con distintos temas. Hoy, bueno, la tenemos a la profe Torrijo, y bueno, comentarles que hoy tuvimos más de 190 inscriptos, y en este momento tenemos más de 90 personas en línea, viéndonos de distintos lugares, eh, desde Rosario, Bahía Blanca, Pehuajó, Córdoba, un montón de lados. Los que ya se vienen sumando a las charlas, en nuestras redes figuran las que tenemos programadas para la semana que viene, y si no, en nuestro canal de YouTube en UFLO Universidad pueden ver las charlas que ya pasaron. Bueno, nada, eso, darles las bienvenidas para no quitarle más tiempo a la profe. La voy a presentar. Ella es la licenciada Silvana Torrijo, es licenciada en Psicología y logoterapeuta. Es miembro fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Frank, y en la UFLO es profesora en las cátedras Psicoterapia Individual y Grupal y Psicología General 1 y 2. No sé, más nada, bueno, por eso muchos ya la conocen, y las dejo a la profe. Y bueno, recuerden que en la barra negra de abajo tienen un botón que es preguntas y respuestas, que pueden ir cargando las consultas, la profe va a hacer la disertación y cuando termina va a ir respondiendo sus consultas. Bueno, profe, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Mariela, la presentación. Muchas gracias a la Universidad de Flores por esta posibilidad. Solo aclaro que fui docente de la materia de psicoterapia individual y grupal, pero bueno, en esta instancia es una alegría compartir con todos ustedes para reflexionar acerca de un tema que toca la existencia humana en su generalidad y de distintas maneras, por supuesto, ¿no? Que es el campo de la incertidumbre en nuestra vida. La incertidumbre es un concepto que conlleva o se profundiza por la conciencia que tiene el ser humano de su tiempo, del tiempo cronológico y del tiempo vivido, es decir, su temporalidad. Es decir, ya no solo vivimos en un tiempo, sino que somos conscientes de tener tiempo, y diría Heidegger, somos tiempo. Y esto nos queda muy claro cuando vemos fotos, cuando vemos videos de nosotros. El tiempo se manifiesta a través, ¿sí?, de lo que recordamos, a través del físico y sus cambios, de las experiencias vividas, etc. Entonces, todo es tiempo en nuestra vida. Pero, ¿qué sucede? Esta conciencia de tiempo nos hace conscientes de que nuestra vida, como préstamo que es, tiene un inicio, un desarrollo y un final. La conciencia del tiempo nos habla de este inicio, desarrollo y final la muerte, ¿no es cierto? Por otro lado, el ser humano tiene una tendencia, tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, desde pequeños, desde que nacemos, a la búsqueda de la seguridad, a la búsqueda de la certeza, a la búsqueda de tener bajo control los condicionamientos que se nos presentan en nuestra vida, ¿sí? Como que no nos gusta lo inseguro, no nos gusta, no nos agrada, nos trae frustración, nos trae ambivalencia, nos trae inseguridad, todo lo que creemos no poder ni controlar o tener en nuestras manos de alguna manera, ¿no? Y esta búsqueda de certeza
es justamente lo que a veces nos está pasando, es decir, la incertidumbre es esto que vivenciamos como carente de certeza. En el presente, en este presente que estamos viviendo, ¿no es cierto?, con esta pandemia y demás, justamente podemos decir que tenemos algo cierto. Tenemos algo que es cierto. ¿Qué es lo cierto? Que sé que no sé. Sé que no sé qué será. Sé que no sé qué pasará. Lo que sabemos es que no sabemos. Es decir, ya el ser humano no solo no sabe acerca de su futuro, sino que el ser humano sabe que no sabe. Y este saber que no sé genera un cierto nivel de impotencia, una frustración, una angustia, que es lo que podemos ver en determinadas circunstancias. Entonces, en el presente nosotros sabemos que no sabemos acerca de nuestro tiempo que viene. Ahora, ¿qué pasa? Esto nos pasa toda la vida. A ver, la incertidumbre y el futuro siempre nos es incierto, ¿sí? Fuera de la pandemia, ¿sí? Pero lo que siento que está ocurriendo es que la incertidumbre de saber lo que no sé, este futuro es más impuesto, es decir, sentimos que anterior a la pandemia nosotros tenemos aunque sea una agenda, tenemos aunque sea el mes que viene, tenemos aunque sea dentro de 6 meses el viaje que vamos a hacer, las vacaciones que vamos a tomar, mientras que aquí aparece algo de afuera hacia mi persona, que es un condicionamiento de manera abrupta, y que frente a eso, por las condiciones en que se presenta, se me dificulta todo lo que es la proyección de futuro. Entonces, más allá de que la incertidumbre es un campo del ser humano frente a su temporalidad futura, en este momento la incertidumbre es como vivida de una manera más angustiante tal vez, porque es sentida ante un condicionamiento abrupto de una manera así fuerte, ¿no es cierto?, donde uno siente que está coartado en su libertad de acción y esto aumenta sus niveles de impotencia. Esto a un nivel descriptivo. Ahora, nosotros, es decir, este presente está como sintiendo el desorden del orden que había, ¿sí? Antes de esta pandemia nosotros veníamos viviendo de una determinada forma, la cual lo podemos llamar un orden, ¿sí? Un orden determinado, que tiene que ver con hábitos, con conductas, con vivencias, con idas, vueltas, no sé, trabajamos, íbamos en colectivo, veníamos, bueno, todo lo que hacíamos, eso era un orden. En el presente se presenta un desorden de ese orden. Y nosotros estamos permanentemente tratando de ir logrando un cierto orden que tiene que ver con estas características del hoy. Es decir, por ejemplo, el trabajar dentro de casa, el aumentar la tecnología para el que no estaba antes con ello, el convivir de una determinada manera porque ahora nos vemos mucho tiempo más, etcétera, etcétera. Son como nuevos órdenes dentro de este desorden del orden anterior. Muy bien. Por un lado, la temática del tiempo nos presenta 3 instancias, ¿no es cierto? El pasado. El pasado que está registrado en nuestra memoria desde 2 puntos de vista. Desde el tiempo pasado que pasó, es decir, un mero recuerdo, y el tiempo pasado que viene. Se llama tiempo pasado que viene, en especial aquel que ha quedado en mi biografía. Yo no, la logoterapia diferencia historia de biografía, ¿sí? La biografía es aquellas situaciones donde yo me aposté, me metí, digamos, lo sentí, me jugué, pude rubricar la situación. Es decir, esas situaciones vienen a mi presente,
¿sí? No son meros recuerdos, no, vienen a mi presente en forma de experiencia, a mi presente. Entonces, del pasado están las situaciones que han pasado, que son solo recuerdos en mi memoria, y las situaciones más de acontecimiento. Munier decía que el acontecimiento es nuestro maestro interior, tiene que ver con todo lo que alojamos en nosotros mismos de las experiencias más vividas, más sentidas, más valiosas para nosotros, ¿no? Con respecto al presente, en el presente encontramos la percepción, la conciencia, encontramos las vivencias y la toma de decisiones. Nosotros estamos en el presente con una capacidad consciente donde nos detenemos, si nos detenemos vamos a percibir, y a la vez tomamos decisiones. Es en el presente que el ser humano, con sus experiencias y su pasado, toma decisiones aquí para el futuro. ¿Qué pasa? La decisión es tomada, ¿no es cierto? Es tomada en el presente, pero sabemos que las consecuencias y, las consecuencias de esa decisión la vamos a ver más adelante. En ese tránsito entre la decisión y las consecuencias está la temática del riesgo existencial. Es decir, forma parte del tramo entre el presente y lo que hoy ya todavía no es presente, el riesgo. El riesgo es un trabajo que se dedica mucho Kierkegaard, el padre del existencialismo, que justamente es la frase famosa que él dice: arriesgarse produce angustia, pero no arriesgarse es perderse a sí mismo. Es decir, lo que habla es de la facultad, lo constitutivo del ser humano es justamente desplegar su libertad. Y su libertad consta en su autotrascendencia, en poder salir de sí mismo en la toma de decisiones, porque la vida, yo no la puedo parar a la vida. Por lo tanto, la vida me invita permanentemente a la toma de decisiones. Y toda toma de decisiones conlleva otra toma de decisiones, y así sucesivamente. Entonces, siempre se presenta ese riesgo existencial. Pero mientras que hablamos de existencial, ¿sí? Siempre les digo que cuando ven una palabra que después viene lo existencial, no hablamos de patología. Vacío existencial, riesgo existencial, soledad existencial, crisis existencial. Cuando dice existencial, no estamos dentro de ningún cuadro patológico, sino que estamos hablando de situaciones absolutamente humanas por la conciencia del ser humano de su propia libertad y responsabilidad. Porque el riesgo es justamente después hacernos cargo de aquellas consecuencias que ha traído las decisiones que tomo en el presente. Entonces, el campo del presente es el campo de las vivencias, de las decisiones, de la percepción, de la conciencia, y yo soy consciente que las decisiones van a conllevar consecuencias en un futuro de los cuales sería bueno hacernos cargo. Ahora bien, pasado, presente, futuro. El futuro directamente es el campo a disposición, y se lo llama el campo de lo posible. Y yo diferenciaría algunos términos aquí, ¿no? Dentro del campo de lo posible podríamos ubicar lo que no es y puede llegar a ser. Es decir, lo que no es todavía, pero puede llegar a ser. Pero puede llegar a ser porque yo hoy estoy haciendo algo para que eso llegue a ser. Hoy estoy haciendo algo para que eso sea. Por lo tanto, aquello que todavía no es, pero estoy haciendo algo para que sea, pasa a ser lo probable. Es decir, dentro de un amplio campo de lo posible, lo probable ya es más cercano a que sea, porque desde hoy lo estoy haciendo. Desde hoy estoy haciendo algo relacionado a ese objetivo, a ese proyecto. También tenemos lo que no es y no va a ser. Una porque no estoy haciendo nada para que sea, y otro porque, bueno, forma parte de la vida. Todo lo que no se presenta y no es en mi vida, y además todo lo que uno deja cuando toma decisiones. A ver, si yo decido estar aquí con ustedes, yo no puedo estar atendiendo en mi consultorio al mismo momento.
Por lo tanto, el no atender es lo que no es. Y por otro lado tenemos lo que es y quiero que siga siendo. En el campo de lo posible también tenemos que vivenciar esto que es y quiero que siga siendo. ¿Qué significa esto que es y quiero que siga siendo? Bueno, estamos justamente en una época donde más allá de todo lo que nos falta, de lo que extrañamos, de la angustia que podemos tener, especialmente por las situaciones de condicionamiento social, económicas y demás, estamos como mientras tanto, descubriendo, ¿no es cierto? Es decir, esto que, por ejemplo, estamos en una crisis donde evaluamos lo urgente, lo necesario, lo importante, cuántas cosas creía necesario y evalúo. A la vez, cuando estamos relacionando importante, urgente, necesario, estamos viendo lo valioso. En el fondo, la evaluación que estamos haciendo es qué es lo valioso en nuestra vida. Así como puedo sacar un pantalón que ya no se usa y se pone al costado, cuando uno ve lo valioso es lo que ha quedado impreso en uno y aquello que quiere seguir que quede, es decir, desear que quede. Es decir, no solo ha quedado, sino que también quiero que siga quedando. Es como una forma más selectiva, ¿no es cierto?, de qué es lo que digo que es necesario, qué es lo que digo que es valioso, qué es lo que digo que es urgente. ¿Es verdaderamente urgente lo que creía que era urgente? ¿Es necesario lo que creía que era necesario? ¿Es tan necesario? ¿Todo está en el mismo grado de necesidad? ¿Puedo estar modificando algo? Es como digo yo, a ver, esto no se elige vivir, pero ya que se vive, que se viva para algo. Es decir, todo aquello que no elegimos vivir, cabe en nosotros, bueno, que ya que vivimos, lo vivamos para algo. Entonces volvemos, es decir, está lo que no es y quiero que, lo que es y quiero que siga siendo. Y ahí caben nuestras reflexiones, en estas evaluaciones del tiempo y del espacio, en lo importante, lo necesario y lo urgente. Cuando yo hablaba de aquello que no es y puede llegar a ser, se requiere de una de las palabras que en logoterapia es hasta antropológica, es decir, el ser humano para desplegarse de potencia a acto y que se despliegue desde su ser de potencial hacia el espacio-tiempo, hacia la finitud, hacia su recorrido de la vida, necesitamos justamente de una actitud de esperanza. A ver, si yo, es como la docencia con el alumno, ¿no es cierto? Si yo no tengo esperanza en un alumno, no voy a esperar algo bueno de él, ¿sí? Si yo no creo que el ser humano, en este caso en rol de alumno, es capaz de, tal vez quizás por ahí, pero trato de que sí, saque su potencial, su curiosidad informativa de conocimiento, de educación, y realmente no voy a esperar algo bueno. Entonces, la esperanza tiene que ver con eso que Lavaqué, Julio César Lavaqué nos decía que la esperanza es aquello que sin estar nos invita a la entrega para que sea. Lo que yo, es una reflexión que me vino en estos últimos tiempos, es también ver la esperanza como aquella actitud que nos ayuda a ir enfrentando la seducción de dejarnos caer. Aristóteles también la llamó el sueño del hombre despierto, a la esperanza, ¿no? Es decir, esto de estar despiertos, esto de estar percibiendo, y desde la logoterapia fundamentalmente hacemos hincapié en percibir valores. Después a lo último voy a hacer una breve acotación al respecto. Muy bien. Ahora, tenemos dos formas de ver el tiempo también, ¿no? Hay una manera, lo que yo llamo tiempo lineal. El tiempo lineal es un tiempo donde nuestra temporalidad se la observa como una seguidilla de sucesos, una seguidilla de situaciones espaciotemporales.
Entonces, desde un punto de vista lineal, lo que vamos a observar son causas, efectos, antecedente, consecuente, causa, consecuencias, ¿sí? Antes y después. Esa es una mirada. Yo digo que lo lineal, nosotros lo que más lineal tenemos es que vamos cumpliendo años y se suma el número. Es decir, no cabe duda que después del 50 viene el 51, aunque no quieran mostrar el documento, ¿sí? Es decir, lo lineal es la seguidilla, el caminito, hacia esto que decía de inicio. Inicio, desarrollo y final. Muerte, ¿sí? Entonces, lo lineal se lo ve un tiempo lineal, esto de causa-efecto, por esto tal cosa, y se continúa de esa manera. Pero hay otra forma de mirar el tiempo. Hay otra forma. La forma más como proceso. La temporalidad como un proceso. ¿Y qué significa proceso? Proceso significa movimiento, dinámica. Ver el tiempo como proceso es ver la vida del ser humano en un permanente dinamismo e integrando su pasado en el presente con un futuro. En este sentido, acá el futuro deja de ser futuro y se lo llama porvenir. ¿Por qué? Porque cuando vemos que en nuestra vida de forma dinámica confluyen en el mismo momento, pasado, presente, futuro, ya no es algo estático causa-efecto, sino que implica una dinámica, una movilización donde hay una integración. Es mucho más complejo. Un poco el pensamiento también de Munier, donde hablamos de lo complejo de la vida humana, tiene que ver con que en una misma situación tenemos múltiples áreas, nuestras conductas, nuestras creencias, nuestros valores. Desde una misma situación estamos trabajando los tres tiempos en nuestra mente, el pasado, el presente, lo que quiero, lo que quisiera, lo que proyecto, ¿sí? Las múltiples dimensiones. Actuamos desde lo físico, lo psicológico, con lo espiritual, con lo existencial, con nuestra conciencia, ¿sí? No es algo estático y no es algo simple, no es una reducción de nuestras áreas de la vida, sino al contrario. Nosotros, nuestra conciencia trabaja de manera integral, de manera con la multiplicidad del ser humano y de manera compleja, siempre dinámica e integrando. Distinto a una forma de ver el tiempo lineal que es hoy, mañana, ayer, hoy y mañana. Esto es, el mañana contiene lo de ayer puede contener lo que va a hacer porque lo voy a usar como experiencia para el proyecto que tengo, distinto a lo que creía antes que no iba a poder. Es decir, estamos trabajando y saliendo de una postura lineal que es más estática. Yo diría que el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, lo vivimos tanto con otros seres vivos. Mientras que pasado como experiencia, presente como decisión y conciencia, y futuro como proyecto, es el tiempo humano. Es el tiempo que depende de la conciencia del ser humano, de su propio pasado, de su propio presente y de su porvenir. Ya no solo tenemos futuro, sino que tenemos desde el presente la posibilidad de tomar decisiones que tengan que ver con poder realizar valores y promover proyectos. Sabemos que tenemos, desde la logoterapia trabajamos mucho las palabras de salir fuera de sí, por eso aparece existir que es justamente posicionarse hacia afuera. Yo existo, a diferencia de insistir, que es posicionarme en mí, posicionarme adentro. ¿Está mal posicionarme adentro? No, nada está mal. Son distintas maneras de vivenciar las situaciones y por ahí tiene que ver con momentos. Hay momentos donde está muy bien el quedarme para adentro y hay momentos, la mayor parte sería bueno que podamos hacia afuera, existir. Lo mismo con proyectar.
Proyectar, proyectar tiene esta capacidad de justamente salir yectado, es decir, yectar hacia afuera, yectar hacia adelante. Siempre todo lo que es sentido es hacia adelante, nos va a dinamizar hacia un porvenir, es decir, hacia adelante, delante de mí. Entonces, en este sentido, el tiempo lineal es más, también lo tiene la plantita. Pasado, presente, futuro tiene una plantita. Un animalito, por supuesto, ¿no es cierto? Pero el ser humano es aquel que puede, justamente con la autoconciencia, poder moldear aquello que ha vivido en el presente hacia un porvenir. ¿Por qué porvenir? Porque sería el sentido de lo vivido hasta hoy para justamente seguir desplegando en el futuro. Desde este punto de vista, tenemos algunas conductas, acciones, actitudes, ¿no? Que podemos caer. Podemos caer. Por ejemplo, con respecto desde el presente hacia el futuro, podemos caer en lo que se llama mucha espera, mucha acción. Por ejemplo, hay personas que esperan que, la espera desde lo pasivo, ¿no? Desde va a venir, me va a llegar, me van a decir, me van a buscar, y mucha acción. Esto de mucha acción puede ser que la persona caiga más bien en actos impulsivos, ¿no? Esto de la aceleración, de alguna manera. A ver, mucho espero, estoy desesperando, porque cuando espero mucho, desespero. Y mucha acción, entonces cometo muchas acciones impulsivas y estoy absolutamente es una ansiedad muy importante, estoy muy alterada, pero haciendo cosas. Una de las maneras de actuar frente al campo de todo lo que nos mueve la incertidumbre es esa, ¿no? Sentir que, bueno, yo espero que esto, pero hago cosas, pero no hago nada en concreto para aliviar. Otra de las posibilidades es mucha espera, poca acción. Bueno, en la mucha espera, poca acción, la persona lo que más tiene justamente es esto de una actitud de dependencia donde lo externo tiene que hacer más por ella que ella junto a lo externo. Es decir, yo espero mucho, pero poco actúo. Entonces, digamos, ahí estoy en una dependencia de que depende de lo que el otro me diga, me permita, veo qué hago, pero hay poca acción. Otra de las posibilidades es poca espera y poca acción. Ya aquí tendríamos una actitud de vida fatalista o una actitud de vida más nihilista, esto del sinsentido, esto de la apatía, donde la persona dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si total, ¿y para qué? El para qué del sinsentido, ¿no? Es decir, esto, poco espero, ya que querés que haga, ya que querés que espere. Obviamente responde también a la desesperanza. Muy bien. Yo lo que propongo es un punto intermedio. Me parece más saludable o más funcional, para decirlo así. El punto intermedio que sería algo parecido a una espera activa y una acción selectiva. Ante lo mucho, poco, yo saco lo poco, lo mucho y coloco algo más cualitativo. Una espera activa y una acción selectiva. La espera activa es lo más parecido a la actitud esperanzada. Yo estoy haciendo algo para algo. Lo que estoy haciendo es decir, espero activo, es decir, espero porque significa que hay una parte que no depende de mí. Hay una parte que que lo condicionante me va a orientar por lo que puedo hacer. Por eso espero, pero activamente espero, no durmiendo. Activamente significa asumiendo, ¿sí?, que hay mucha información que debo esperar, pero que mientras tanto puedo ir haciendo. Y en el hacer, lo selectivo, ni mucho ni poco, ni impulsivo ni lista que para qué voy a hacer algo. Ninguno de los dos extremos, sino la acción selectiva. En esto de la acción selectiva es un poco lo que decía antes de lo urgente, lo necesario, lo importante, lo ya, lo inmediato, lo que puede postergarse, lo no, tal vez es eso. Y también tiene que ver con seleccionar lo valioso.
Me doy cuenta que, bueno, esto más o menos está, pero este área me falta. Bueno, todo lo que implica integrar las áreas de mi vida. Entonces, un poquito esto es lo que uno observa, ¿no? Las distintas posibilidades frente a la incertidumbre y las acciones y conductas que se pueden llegar a dar, ¿no? Hay algo que también estamos viviendo, que es, digamos, hay mucho de vivir en el presente, ¿no es cierto? En este gerundio, en este mientras tanto, que es fantástico, pero en esta circunstancia que estamos viviendo, hay un aumento del vivir en el presente porque justamente por un condicionamiento que es la pandemia, no podemos estar proyectando por lo menos a largo y a mediano plazo, ¿no? Es como un aumento de la conciencia del tiempo más presente y del corto plazo. En ese sentido, lo que tenemos es como que se nos redujo la agenda. Es decir, tenemos el mismo calendario, el calendario 12 meses, están los mismos 12 meses, pero lo que pasa es que nos enfrentamos con que la agenda la vamos haciendo como día a día, ¿vieron? Semana a semana, día a día, por ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos pasando es que tenemos que, es decir, las circunstancias, ¿no? En este caso de la pandemia, es la que nos va a ir orientando nuestras posibilidades. Y de eso no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a llenar la agenda desde diciembre, más o menos. ¿Cuándo compramos las agendas? En diciembre, para el año venidero. ¿Para cuándo se hace el congreso? En octubre del año que viene. Y ahora, nada que ver. Ahora hemos suspendido octubres, septiembres, agostos y julio. ¿Se entiende? Entonces, estamos como una mirada reducida de lo que depende de mí en lo que puedo hacer en cuanto a agenda, digo, ¿no? En cuanto a proyectos a mediano y a largo. Esto realmente provoca un estado como de inquietud, la no paz, esta cosa de inquietud como lo que no está quieto, lo que no nos da paz. Por eso hay un aumento en detenernos en este presente, ¿no es cierto? Donde tenemos que focalizar en el mientras tanto, en el gerundio, en la vida que vamos viviendo, trabajando, insistiendo, intentando, reviendo, no todo estático. Por otro lado, digamos, aceptar, yo propondría aceptar que la incertidumbre es no saber. La aceptación conlleva la colaboración. Es decir, cuando yo acepto que esto es un límite existencial. El ser humano, por ser ser humano, no puede prever el futuro. Sí puede tener cierto pronóstico, probabilidad, pero no lo puede prever, no lo puede controlar hoy, no lo puede determinar hoy, no lo puede. Lo que puede es conducir y no controlar. Conducir es esto de que, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a mi realidad y de acuerdo a lo que vamos viviendo, podemos ir moldeando, podemos ir conduciendo con nuestra libertad, nuestra responsabilidad, nuestras experiencias, nuestro contexto. Podemos ir conduciendo nuestras conductas en pos de una meta, en pos de algún intento, de un objetivo, de un proyecto, ¿sí? Controlar es distinto. Controlar es que las cosas, necesito que las cosas estén y se den a mi manera, porque solo las necesito para sentirme segura yo. Yo no puedo estar dando clases si, no sé, si estas cosas, lo de al lado mío no está en ese lugar. Estoy otorgando un poder a eso que como que va a coartar mi capacidad para hablarles a ustedes. En cambio, la conducción tiene que ver con esta capacidad que sentimos de, a pesar de que las situaciones externas no estén en las condiciones que yo necesito o quiero que estén, yo autoconfío en mi posibilidad de ir moldeando esa situación para que vaya pudiendo dar respuesta a las situaciones. Obviamente esto es un trabajo, conducirnos es un trabajo, pero es un trabajo que, ¿por qué es un trabajo? Porque no es un estímulo-respuesta, es
percepción de la realidad, interpretación de la realidad, y ahí la libertad que se conjuga en lo que yo siento que es bueno hacer ante esta circunstancia, libertad y valoración. Lo que siento que puedo y que es bueno hacer en esta circunstancia. Puede hacer otras cosas, por supuesto, pero yo estoy hablando si queremos conducir por lo menos en el sentido o por lo menos en la paz. Como digo yo, a veces nos vamos a sentir alegría, pero no siempre vamos a sentir alegría. Hay situaciones donde uno no siente alegría, pero puede llegar a tener paz. La paz es en la alegría puede haber paz, pero la alegría no puede estar en el sufrimiento. Entonces, la paz puede estar en la alegría y en el sufrimiento, mientras que la alegría solo le corresponde la paz y no el sufrimiento. Entonces, decía, ¿no? Esto de poder conducir y de poder sentir que no hay nada estático en nuestra vida, que podemos ir moldeando, y descubriendo cuántas cosas creíamos que no podemos y después podemos. Podemos, y aparece el asombro, y aparece lo que se llama descubrir, sacar el velo, develar, sacar el velo, sacar lo que cubre, no solo del inconsciente, ¿no es cierto?, sino descubrir en el sentido de que a partir de lo nuevo, porque esto es absolutamente nuevo, por ejemplo, lo que estamos viviendo, aparecen nuevas necesidades, nuevas formas de responder, nuevas formas de trabajar la convivencia, nuevas maneras de sentir, nuevos planteos, nuevas crisis existenciales. Se replantea el origen de todo, se replantea hacia dónde me dirijo, se replantea no saber para dónde vamos a seguir, cómo vamos a estar cuando se salga, se replantea todo, se replantea lo urgente, lo valioso, mis hijos, qué es lo principal, qué es lo accesorio, lo contingente, todo se replantea. Entonces, ¿esto es malo? No, no es malo. Lo que pasa es que, como digo yo, ¿no? La conciencia es la misma, la que te angustia que la que te salva. Aquello que vos te planteás desde tu conciencia y te angustia, también es lo que te va a salvar, habértelo planteado. Te va a salvar habértelo planteado, porque forma parte de ese planteo la capacidad de movilizarte hacia el encuentro de esa carencia o de esa necesidad. Solo desde el planteo consciente es que uno puede modificar algo, o por lo menos con una voluntad de sentido. Uno modifica las cosas cuando encuentra un para qué modificarlas. Si yo no encuentro un para qué, la verdad, puedo entrar por vos, te hago el favor, sí, empiezo la modificación, pero yo tengo que, para que esa modificación se perpetúe en mi tiempo, también tengo que encontrar que es un sentido para mí. Si no, lo que he empezado por ti, porque te amo, no puedo continuarlo, porque si yo no encuentro que en algún lugar a mí me hace bien o es bueno para mí, se termina largando el cambio. Aquello que empecé lo largo, lo dejo, lo postergo, bueno, entiendo que no era para mí, punto, listo. Como digo yo, ¿no? Por alguien podemos entrar en situación, pero necesito encontrar un sentido también para mí para poder mantenerme en situación. Como decía Jasper, ¿no? Por razón de entro en situación, pero el ser humano es el que va decidiendo cómo se mantiene en situación y si es valiosa esa situación como para estar en esa situación y no cambiar. Por otro lado, me parece que hay que recordar 3 virtudes y 3 capacidades importantísimas, ¿no? Que son, una es la fortaleza, ¿no? La fortaleza significa, no es la ceguera de que acá no pasa nada, de que no tengo miedo, de que estoy angustiada, no, no, no. Justamente es aquel que tomando sus miedos, sus temores, sus incertidumbres, sus preguntas, sus angustias, su impotencia, su frustración, lo que sea, tomando esto, es que entiende que si para y se resiste, lo único que hace es aumentar todo eso que siente. A diferencia de si no para y empieza a colaborar. Esto que le decía antes,
¿Qué es aceptar la incertidumbre? Es aceptar que el ser humano no puede conocer lo que no va a saber. Yo no sé qué va a pasar, no lo sé. Y lo incierto sigue siendo incierto porque forma parte del límite humano. ¿Mm? Y no la pandemia, en cualquier momento de nuestra vida. Lo incierto seguirá incierto, porque recién va a estar seguro cuando ya lo haya vivido. Es decir, no estoy hablando del ahora, estoy hablando del ahora, del después, en el futuro, cuando esté realizado, que va a ser un presente. Entonces, aceptación que la incertidumbre forma parte de la conciencia temporal del hombre, como la muerte forma parte del misterio temporal del hombre. Y los misterios no tienen respuestas racionales. Es decir, se sabe que los misterios se abordan desde la filosofía y desde la fe, pero no desde la razón. La razón pura no alcanza para develar misterios, porque el misterio justamente se llama misterio y no problema, porque no tiene respuestas racionales. No alcanzan las respuestas que tengo porque no forman parte de lo racional. Entonces decía justamente, ¿no? Esto de la fortaleza, que es aquella actitud que con los problemas que tengo, no sin los problemas, con los problemas que tengo, con toda esta angustia y demás, sigo intentando, sigo respondiendo, sigo tratando, con ello, a pesar de todo, continuamos intentando. Por otro lado, fundamentalmente, la prudencia. La prudencia es otra de las características o las virtudes, aptitudes, actitudes del ser humano. La prudencia se basa en la memoria y en los valores. La prudencia tiene que ver con ubicar los valores en un espacio-tiempo, ¿no? En la parte de la ética de los valores. ¿Y qué es la ética? La ética es la bajada del valor en espacio y tiempo con una finalidad determinada. Es decir, sabemos que el bien existe, el bien es un valor, ok, pero lo ético es lo bueno. Digamos, la bajada del valor en espacio-tiempo, la bajada del valor en este momento con esta persona, ¿es bueno en este momento a esta persona decirle? O yo lo digo porque soy espontánea, a mí al pan pan, al vino vino, soy tu amiga, te lo digo igual porque te quiero, y el otro está con una hipertensión que se está por caer, pero yo necesito decírtelo porque yo te quiero y sos mi amiga. No, a ver, la percepción del otro es la que debe guiar mis conductas para ir intuyendo, captando de un conocimiento inmediato y directo lo que es bueno. Tener claro del bien es fundamental, pero realizar lo bueno es justamente la ética del valor del bien. Entonces, ¿qué es lo prudente? La prudencia justamente es eso, es la bajada del bien en un contexto determinado y termina siendo lo bueno. Sí, ¿alguien me quiere hablar? Y por último, la paciencia, ¿no? La paciencia, justamente se dice que la paciencia es la concordancia entre el tiempo real y el tiempo de la espera. Fíjense si no nos está pasando esto, la impaciencia, porque no podemos entender no podemos lograr un acuerdo entre el tiempo real y el tiempo de la espera. Estamos necesitando muchas respuestas y el tiempo real parece de chicle en eso, ¿cierto? Entonces hay impaciencia porque no hay una coherencia entre el tiempo real y el de la espera. Hay un filósofo amigo que dice, la verdadera paciencia empieza cuando terminó la paciencia. Imagínense. Entonces, otra de las actitudes es esto, ¿no? Por un lado, entonces, aceptación de la incertidumbre que tiene que ver con esta naturaleza humana, donde el ser humano sobre lo misterioso y sobre el devenir no tiene respuestas racionales que le cierren algo. Por otro lado, la actitud de la fortaleza, la prudencia y la paciencia, en el sentido que hay un mientras tanto en el cual tenemos que reorientar nuestras percepciones, nuestras valoraciones y el rescate de lo valioso en nuestra vida. Y es el momento en el que tenemos un tiempo cronológico para poder reevaluar la hora en más, ¿cierto? Cuando yo escucho, por ejemplo, el después de la cuarentena, el día después, para mí no hay días después. Los días después son en el calendario. A ver, ¿cómo digo yo? A ver,
El 1 de enero es el después del 31 de diciembre, ¿estamos de acuerdo? Seguro. Ahora, vos me preguntás, vos Silvana, ¿sos la misma persona el 1 que el 31? Y sí, la verdad que sí, soy la misma. Lo único que el 31 brindé, nada más, no me cambió nada en la vida, generalmente. ¿Qué quiere decir? Que en el ser humano el tiempo cronos nos ubica en el amanecer, en la noche o en la tarde. Pero el cronológico requiere de una movilización que lleva un tiempo vivencial y subjetivo. Uno no cambia en 2 horas en lo saludable. Entonces, es importante que ahora estamos teniendo esta posibilidad de reevaluar desde otra circunstancia, no elegida, impuesta en la vida, pero donde lo elegido puede ser, tiene que ver con esto. ¿Me puedo quedar percibiendo lo que hay mientras tanto, más allá de todas las preocupaciones que se tiene, que hay personas que realmente están padeciendo y demás, pero poder, como eso no se va a poder seguir teniendo respuestas de nada, la idea es no perder lo que la vida me sigue presentando. Víctor Frank decía, la vida no es algo, sino es la ocasión para algo. También nos decía que la vida es la que nos hace preguntas y nosotros vivimos respondiéndole. Entonces, la idea es esa, ¿no? Poder, y también recordar que yo me pregunto, ¿no? A ver, nosotros en 5 años, ¿no? Nos miramos para atrás y miren cuando digamos, ¿te acordás de cuando estábamos en cuarentena, todos adentro y demás? Todo, fue ahí cuando yo, fue ahí cuando vos, de acá 5 años mirándonos esto. Entonces, como digo yo, no creamos que un momento, aunque sea un periodo de la vida, es la vida entera, es la vida misma. Es un periodo de la vida, no la vida misma. Pero más allá de todo esto que podamos hablar, comprendo las inquietudes, la frustración, las angustias, porque hay un condicionamiento impuesto, obviamente por la enfermedad, pero bueno, no tenemos respuestas ante el condicionamiento. Sí tenemos respuestas para enfrentar lo que hoy estamos viviendo y lo da el presente es el que nos da esto y pequeños proyectitos, ¿no? Pequeños, en la vida cotidiana y en las distintas áreas, el área de los nietitos, esto que decía yo del extrañar, extraño a los nietitos, extraño el abrazo y demás. Bueno, extrañar es feo, porque es feo, me angustia no estar al lado me angustia no poder abrazarlo, me angustia, obviamente. Algo que les tiro que es valioso del extrañar es justamente que es la prueba de haber amado, es decir, cuando yo extraño es porque amé, es porque, o amo, extraño lo que me hace bien, extraño lo que amé, extraño lo bueno, si no, la verdad, no lo extraño, por lo menos la salud, no extraño lo que me hizo mal. Entonces, por eso digo que hasta mismo el extrañar nos hace tomar conciencia de lo que es valioso y que tal vez no lo tenía tan consciente. Lo que extrañamos, ¿no? Justo había empezado esto y lo tuve que dejar. Bueno, todo eso implica una revalorización. Bueno, la idea es que, bueno, la incertidumbre es un campo de la existencia humana, es por la conciencia de finitud que tenemos, siempre va a haber incertidumbre, no hay certeza de todo, y frente a la no certeza del futuro, cabe ciertas planificaciones desde un punto de vista realista, desde la vida en mí. Yo no puedo planificar cosas que no tengan que ver con mi realidad actual, porque después la culpa la va a tener el vecino, y la verdad no, yo fui la que voló y se ilusionó con una historia que no tiene nada que ver conmigo, y después la vida es cruel. No, yo partí mal proyectando algo. En realidad eso no fue un proyecto, sino una ilusión. Y bueno, deteniéndonos en lo valioso del presente y demás. La incertidumbre continuará, porque forma parte de que no dominamos, entonces, el tiempo venidero y el riesgo de las decisiones siguen y van a seguir estando. Por lo menos, entonces, vamos a tener una angustia existencial respecto a la incertidumbre,
pero también tengamos una paz y un descubrimiento existencial respecto a lo vivido para sacar experiencia y respecto a lo que estamos viviendo, para no puentear del pasado al futuro sin un presente, porque no tiene sentido ahí ningún tipo de proyecto. Bueno, no sé si habrá consultas, preguntas. A ver, no sé, Mariela, si estás por ahí. Sí, profe, estoy. No sé, chicos, los participantes quieren ir preguntando, no sé, a mí no me aparecen preguntas, este profe tampoco, Bueno, ¿no? pueden ir preguntando, a ver, lo que quieran preguntar, pueden preguntar. A ver, aparecen comentarios, pero a ver si aparecen preguntas. Miren qué hay para preguntar, ¿eh? Hay mucho para preguntar. A ver, pregunta, a ver, aquí. ¿Qué hacer con la situación de desarraigo? Eso es muy angustiante. Desarraigo. Me gustaría que me dijera a qué se refiere en especial. La situación de desarraigo, ¿en qué sentido? Porque es muy amplio. No sé quién lo pregunta. Vamos a otra mientras tanto, si me puede redondear un poquito quien habló del desarraigo, aunque sea algo que me oriente. Otra pregunta, ¿qué hacer con el miedo? ¿Cómo convivir y aceptarlo? Bueno, muy lindo esto, la pregunta, ¿no es cierto? Convengamos que los miedos son emociones que se sienten en el presente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de todo lo existencial y todo lo que se hace del presente hacia el futuro, no hablamos tanto de miedo, sino de temor. Hay una diferencia entre miedo y temor. Primero que el miedo es una emoción, se vive en el presente, se aparece en forma abrupta, tiene unas alteraciones fisiológicas en el organismo. El temor es un sentimiento que tiene que ver con lo desconocido, tiene que ver con el futuro y también se lo utiliza para hablar de Dios, ¿no? El temor a Dios, el temor a lo desconocido y al futuro. Vamos a convivir con los temores. Si yo de un temor lo ronroneo muchas veces y termina siendo obsesivo, paso a sentirlo como un miedo. El miedo tendría que irse trabajando viendo que es un carácter humano y existencial el no saber lo que va a pasar. Tengo que empezar a aceptar que hay preguntas eternas en que yo no sé hoy lo que va a pasar mañana. Puedo tener una orientación, todo lo que quieran, pero no lo sé. No hay algo contundente que a mí me diga lo de mañana. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con el miedo? Primero, ubicar miedo a qué. Segundo, es intentar ver alternativas a la manera que uno vaya pudiendo verlas. Aceptar el miedo, aceptemos que tengo miedo, primer punto, no reneguemos contra el miedo porque lo empeoramos, pero diferenciemos miedo de temor. El miedo es puntual, es ahora, es sobre más del hoy, o tal vez es lo que siento respecto a mañana, es lo que siento hoy. En cambio, el temor sí es un temor, el temor tiene que ver con esto de acá frente a lo desconocido. Entonces yo te diría, aceptar que tengo miedo, ¿miedo a qué? Ubicar el miedo a qué, posibles alternativas para encarar el miedo y ponerlo de frente. Ahí se empieza como a minorar los miedos.
Eso es en forma general, después da mucho para hablar en lo particular. A ver, cuando por trabajo, lo del desarraigo, a ver, cuando por trabajo dejas tu lugar donde naciste y te criaste y a tu familia y tenés que irte a vivir y trabajar a otro lugar y el tiempo pasa y no lo aceptás. Bueno, en esa circunstancia estamos hablando de que el tiempo pasa, pero no lo dejamos pasar bien. Es decir, hay algo de angustia que me está impidiendo crecer en esta nueva circunstancia de la vida. Esto de no aceptarlo tiene que ver con una actitud de resistirse. Termino resistiéndome ante una situación que no estoy teniendo, es decir, me resisto el cambio, pero me resisto en el cambio estando en el cambio. Por lo tanto, aumentás tu angustia. Entonces va a llegar un momento en que vas a tener que tomar una decisión por sí o por no, porque así no se puede vivir mucho tiempo, a mi criterio, ¿no es cierto? Por lo menos desde la salud. Me parece que llega un momento en que cuando la angustia es mucha, entre una decisión y otra decisión, tengo que tomar una tercera decisión, porque así es como que estoy arrastrando algo y realmente no es tan bueno. Esto de no aceptar es estar en espacio-tiempo en un lugar, pero mi mente y mi emociones en otro lugar. Y eso se le complica mucho al ser humano a nivel de la salud, ¿no es cierto? Otra pregunta, ¿qué sucede cuando un paciente no sabe a qué le tiene miedo? Usted recién dijo que hay que buscar alternativas, pero ¿a qué se refiere con estas alternativas? Bueno, las alternativas van a venir primero cuando uno define miedo a qué. Primero tenemos que ver miedo a qué, porque cuando el paciente no sabe a qué le tiene miedo, bueno, primero que describa lo que siente cuando siente miedo, que ponga nombre al miedo, miedo a qué, y a partir de, si es un paciente, ya estamos hablando de un trabajo logoterapéutico, terapéutico, bueno, una vez que define el miedo, tenemos que saber desde su historia, de sus recursos, ¿cuáles serían las alternativas que se le ocurren a esa persona, junto al terapeuta, alternativas de afrontamiento? Poderlo poner enfrente y empezar a ver qué es lo posible. Si yo tengo miedo a viajar, bueno, alternativas de pequeñas a mayores, ¿no? Bueno, ¿eso en qué consiste? Y porque se puede caer el avión, puede morir, bueno, ir de a poquito enfrentando esos temores. Si hablamos de un paciente, tenemos que estar relacionándolo con su historia, obviamente. Por eso sabemos que el trabajo terapéutico es un trabajo creativo, en el sentido que nada está escrito de lo que dice el paciente, sino que es un arte construido entre dos personas absolutamente distintas, con funciones distintas, pero que uno puede ensancharle al otro mayor la conciencia. No hay una respuesta ni una receta para esto, ¿no? Alternativa me refiero a esto, a que la persona pueda ir concientizando distintas maneras de ir encarando aquello que le tiene miedo. Pero para eso tiene que ser consciente del miedo, aceptación del miedo, definir el miedo y ver desde sus posibilidades lo que se ocurre, lo que podría ir haciendo esa persona de a poquito. Yo creo que cuando entendemos que el ser humano siente de todo y que todo es posible de que sienta, la resistencia ya no sirve más. Lo que sirve es justamente formas de ayudar en su contexto, en su realidad y con su historia, su personalidad, las maneras de ir enfrentando eso. ¿Sí? No sé si hay otras. A ver, 7. Sigue. ¿Por qué se afirma que la muerte es un misterio? Ja, ja. Se afirma que Ana María. A ver, se la ubica la muerte como una situación límite. Las situaciones límites son situaciones que nunca son elegidas, se imponen de forma abrupta en la existencia humana y nos confrontan con la única libertad que es tomar una actitud radical. Es decir, no tenemos
podemos pensar, ¿no? 3 años seguidos, ¿cómo voy a actuar cuando se muera tal persona? O qué me gustaría hacer a mí antes de morirme, y después la estoy viviendo y tal vez nada que ver. ¿Por qué? Porque son situaciones frente a las cuales no tenemos respuesta. Lo único que tenemos frente a la muerte es el certificado de defunción. A ver, se murió de tal cosa. Ahora, ¿qué es la muerte? Si hay vida detrás de la muerte, ¿cuándo me moriré? ¿Por qué hay que morir? ¿Por qué, qué es lo que, por qué la vida termina con la muerte? Bueno, todo eso se llama misterio. El ámbito de los misterios está dado por la filosofía. Es decir, el médico te puede explicar por qué murió esa persona, pero no nos va a explicar por qué a esa hora y por qué murió antes que la tía y por qué murió el hijo antes que la madre. Los porqué de las muertes, el momento de la muerte, la forma de morir, no tiene explicación, no tiene más que explicación, no tiene respuestas que cierren nuestras preguntas. Son situaciones que tienen muchas preguntas y no hay respuestas racionales que sintamos que nos cierren y nos terminen de cerrar en la cabecita. Hola Silvana, habías dicho que arriesgarse produce angustia, pero no arriesgarse es perderse a sí mismo. ¿Por qué es como un retroceso? ¿Así lo dijiste? No, no es un retroceso. Es decir, justamente a veces, justamente hay tanto miedo a tomar decisiones por el riesgo que implica, que creo que no tomar decisión es no decidir. No, aun cuando yo decido no arriesgarme y no tomar decisiones, estoy decidiendo no arriesgarme y no tomar decisiones. Siempre estamos decidiendo de alguna manera, ¿no? Lo que sí quiero decir con esa frase es que forma parte del ser humano arriesgarse para desplegar todo lo que hay en potencia en él. Si yo no tomo decisiones, si yo no arriesgo, si yo no cambio de situaciones, primero que es imposible, pero vamos a suponer, no me arriesgo, no cambio de situaciones, estoy resistiendo mi crecimiento como ser humano. Y no puede ser que la angustia sea una señal de alarma para no seguir por ese camino. A veces hay que decidir lo mejor de lo peor, lo mejor inevitable la angustia. ¿Qué aconsejas como para sobrellevar la angustia? Primero que hay 2 tipos de angustia. Está la angustia evitable y está la angustia inevitable. La angustia inevitable es la que se nos presenta, de situaciones límites que no nos dan cabida para elegirlas, y también tiene que ver con una angustia existencial que es propia del temor al equívoco, el que me pasará, y todo eso es existencial, es decir, yo no voy a poder evitar esa angustia. Después está la evitable, la angustia evitable, que sí, tenemos que trabajar, esa es la angustia que proviene más de la mente, que proviene más de lo psicológico, ¿no? Con las ideas obsesivas, con los pensamientos catastróficos, con las visiones de túnel, va a pasar esto, no, esto es lo peor que va a pasar, esto que lo, ¿sí? Pero, ¿cómo es? La angustia mental, sí, por supuesto que hay que trabajarla y es señal para darle importancia y sí, por ahí sí te está diciendo que ese no es el camino, por supuesto. Entonces habría 2 tipos de angustia. La angustia más psicológica, que sí hay que revisar qué camino, por qué estoy sintiendo tanta angustia, esto que les decía antes del desarraigo, ¿no? Si yo estoy físicamente en un lado, pero emocionalmente en otro, por mucho tiempo, me siento mal, porque estoy más en lo que no tengo y en lo que debería tener que en lo que estoy pudiendo hacer y tener. Esto es lo mismo, la angustia existencial siempre va a existir en decisiones importantes de la vida, Y la angustia mental, sí, por supuesto, ahí tenés que revisar si es el camino, el camino que decidiste hace 3 meses no puede no ser el mismo, porque aparecen cosas nuevas y sigan las decisiones, sí, todo lo que te angustie hay que enfrentarlo, hay que trabajarlo. ¿Cómo trabajar la angustia y la incertidumbre que te provoca un problema de salud inesperado? Y tenés que salir adelante, pero con cambios
en varios sentidos, e incluso en la actividad profesional para lo que te formaste. Sí. A ver, al ser que somos, ahora aparece una enfermedad física que termina también afectando nuestra mente. Por supuesto, esto es un problema de salud inesperado, por lo tanto aparece, tenés que seguir y salir adelante, sí. Yo creo que yo no utilizo palabras como salir y no utilizo palabras como superar. Creo que lo que llamamos comúnmente salir lo llamaría integrar. Es como las etapas del duelo, cuando uno dice, no, no me pasó a mí, me lo rechazo, no quiero saber nada, ¿verdad? Llega un momento en que ya no podemos estar resistiéndonos, sino que ante una enfermedad que aparece, nos va a terminar, lo mejor que puede, después de un tiempito, ¿no? Aunque sea, poderla integrar a nuestra vida, porque si yo lucho para que no esté, cuando está, me la complico mucho peor. Sé que no es fácil lo que estoy diciendo, pero implica una aceptación, una integración de ese problema de salud que tengo, ¿sí? Y con eso es que voy a empezar a tomar decisiones. No va mi físico por un lado, mi mente por otra, no. Yo a partir de ahora se instala en mí una nueva situación de enfermedad con la que voy a encaminar para la salud que pueda. Porque no somos seres disgregados, somos una unidad en la multiplicidad. Y en este momento esa multiplicidad implica una enfermedad que aparece. Por lo tanto, lo que tendríamos que estar haciendo es integrar esa enfermedad en mí y a partir de ahí ir abriendo posibilidades de ir pudiendo. Tenemos que estar enfrentándonos a los que voy pudiendo más que a lo que necesito poder. Como digo yo, una frasecita para el que me conoce, digo, ir pudiendo, ir queriendo lo que voy pudiendo es la mejor forma de poder. Ir queriendo lo que voy pudiendo es la mejor forma de poder. Entonces, ¿cómo trabajar la angustia? Sí, angustia, llanto, estarte mal, aceptar todo. Aceptar que me siento mal, aceptar que me angustio, aceptar que no lo puedo creer, aceptar que como hago, aceptar, ok. Pero también esa aceptación conlleva integración de esa enfermedad para dentro, y con eso yo pueda ir encaminando y haciendo lo que voy pudiendo. Soy hipertensa emocionalmente, pero estoy comiendo bastante de más. Creo que es por el encierro de no hacer ejercicio. ¿Cómo puedo manejar el tema de la voluntad para no comer de más? Bueno, qué pregunta. Esto es una de las cosas que se están observando en esta cuarentena, todo lo que es el exceso de calmar ansiedades en distintas formas, ¿no? O con la tecnología, entonces hay como pequeñas adicciones, ¿no es cierto? En algún lado la alimentación, en otro la tecnología, en otro justamente el dormirse muy tarde, entonces, bueno, toda una cantidad. Bueno, obviamente falta más que la voluntad. Para modificar hábitos bastante adquiridos, no es solamente con voluntad. Como les decía en ese ejemplo anterior, ¿no? Yo puedo empezar por alguien a realizar un cambio, pero llega un momento en que yo tengo que encontrar lo bueno en mí para sostener el cambio. Empezar a cambiar, puedo empezar, pero mantener el cambio tenés que encontrar en tu persona algo que sea bueno para uno. A veces, por temas de autoestima, no encuentro el sentido de mi cambio para mí. Por ahí uno, sí, ya sé que es para mi salud, ya lo sabemos todo, ¿no? Es decir, racionalmente sé que es para mi salud, para el colesterol, para esto, muy bien. Pero no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Tal vez cuando no nos alcanza por nuestra vida, tal vez podamos ubicarnos qué otro motivo me haría estar mejor, ¿no? Es decir, ¿qué me permitiría con los demás estar mejor? ¿Qué me permitiría con los demás sentirme mejor? ¿Qué me permitiría sentirme mejor?
más allá de por mí, sino ¿cuándo estoy alegre yo? ¿Cuándo paso con mis amigas? Quisiera viajar, bueno, pensando más en lo que me quita que lo que me da. Entonces, no solo es un tema de voluntad, sino de sentido. Y cuando no encuentro el sentido en mí, porque, bueno, conmigo empieza y termina todo, bueno, tal vez hay que buscarlo por motivos distintos a uno mismo, para poder ayudar a mi mamá mejor, para poder caminar mejor, para poder viajar más fácil, para sentir que puedo disfrutar de la naturaleza, no preguntándome si puedo subir a una combi, es decir, motivos fuera de uno mismo cuando no encuentro que yo sea el motivo para acá. Cómo trabajar en la clínica con nietos que no están viendo a sus abuelos, ay, y tienen temor a la muerte de ellos, ay. Bueno, lo mejorcito que podemos ir haciendo ahora es usando esta tecnología, viene bárbaro las videollamadas y todo lo que los abuelitos pueden ver a los nietos, ¿no? Y qué maravilla esto, a ver, qué maravilla, qué feo, ¿no? Pero me pregunto existencialmente hablando, ¿no? Que los nietitos tengan temor de la muerte de los abuelos. A ver, qué amor, ¿no? También. En la medida en que los nietitos los sigan viendo a los abuelos, como que más de temor no va a pasar. Los chicos también están escuchando de todo. A ver, escuchan la tele, escuchan las cosas, nos ven, nos sienten. Entonces también ellos están, digamos, oliendo, intuyendo toda esta angustia. Entonces también se les pasa a ellos la angustia. Yo creo que si tienen la posibilidad de ir viendo a los abuelos por videollamada y que los ven más o menos, que pueden hablar, que pueden mostrarle el dibujito que hicieron, qué sé yo qué, bueno, eso va a disminuir. Pero obviamente los chicos también se van contaminando de tanta información angustiante digamos, de todo esto que estamos escuchando todo el tiempo. No están fuera de la historia. Entonces, bueno, ojalá lo puedan, que se vayan comunicando como puedan entre los abuelos y los nietos, ¿no? Que vayan haciendo cosas para el día que los puedan ver, que les pueden ir preparando, sería una manera, ¿no? Y creo que hay que conectarlos con la manera que tienen de disfrutarlos más que temer para cuando no estén. En este momento están los abuelitos. Bueno, los abuelitos, y él necesita disfrutarse. Entre ambas partes que están vivas necesitan disfrutarse en el ahora. Ayudarlos por ahí, ¿no? O sé que tomar decisiones implica responsabilidad, renuncia y digo. Sí, tomar decisiones implica siempre renunciar a algo. A ver, cuando yo decido, es siempre mínimo entre dos alternativas, A y B. Elijo A, dejo B. Por eso ahí viene después el tema del arrepentimiento posible y demás, pero bueno, en ese momento, cuando vos decidís, no te cabe, por ser finito que somos, no cabe elegir todas. No, hay que tomar una alternativa y las otras se tienen que dejar. Y ahí, en dejar otras alternativas, es que uno siente que hay riesgo. Y la responsabilidad es esto, no solo de dar respuestas, sino de hacerte cargo de las decisiones que vas tomando. Lo bueno es que podés ir cambiando de decisiones. Esa es la parte buena. Pero digamos, esto es como la piedrita tirada al agua. La piedrita tirada al agua que hace ecos. Nuestras conductas provocan ecos en los demás. Y eso tenemos que ser conscientes de que lo nuestro no es azaroso. Nuestras conductas provocan eco de los demás y del eco tenemos que hacernos cargo. Como también, esa es la diferencia entre responsabilidad y culpa, hay cosas que me trascienden a mi conciencia y de eso no puedo tener culpa. La culpa queda más en el por qué, la responsabilidad es agarrar la culpa y hacer algo con eso que sentís culpa. La responsabilidad es la parte activa de la parte pasiva de la culpa. ¿Será quizás que ante una enfermedad que genera una brutal angustia porque el desenlace es inevitable, prepararse para partir de la manera más digna? Yo creo que no hay nada teórico con este tema, ¿no? Es decir, genera brutal angustia, sí,
sí, por supuesto, el desenlace es inevitable. Prepararse para partir. El prepararse es una palabra muy subjetiva, ¿no? Porque sí hay muchas de las actitudes y situaciones o maneras que tenemos, sí, para ir encarando mientras que estamos en ese momento, ¿no? Pero también va a depender mucho de la conciencia de la persona enferma, y porque siempre en la familia, no siempre, pero en algunas familias lo que uno hace es para que el enfermo no se ponga peor, no se habla de la situación, se oculta la situación para que no se ponga peor y demás, y el enfermo generalmente sabe más que nosotros de lo que le está pasando, ¿no? Entonces depende mucho del sistema familiar y de la persona que está padeciente. Prepararse para partir de manera más digna, sí. Frank siempre decía que la dignidad respondía de la actitud de ir, es decir, esto de que decía en el campo, cuando decía la última de las libertades era el cómo entrábamos en la cámara de gas, no entrar o no entrar, sino la manera, ¿no? Sí, eso es muy personal, lo digno tiene que ver con esto de los niveles de conciencia también de esa persona, es decir, sería un buen objetivo lo que preguntas. Ahora eso va a depender de lo que cada padeciente sienta que puede hacer en esos tipos de momentos, en esas circunstancias. El prepararse va a depender muchísimo del nivel de conciencia que tenga y de la familia realista y que no esté negando la situación, por lo cual permita que el paciente también se pueda abrir o se pueda despedir o pueda manifestar sus últimos deseos o lo que fuera, ¿no? Porque es un momento también de misterio, porque se puede vivir la vida igual y morir igual que como viviste, o podés vivir de la vida de una manera y cambiar a último momento. Por lo tanto, no sabemos cómo terminaremos muriendo o se terminará muriendo alguien, ¿no? Entonces, estar abiertos. Yo lo que más diría es que como acompañantes de una persona que muere, estar abiertos estar abiertos angustiosamente, no estoy diciendo que sea fácil, porque tenemos mucha angustia en ese momento, pero bueno, estar abierto a lo que el otro esté necesitando, ¿no? ¿Cómo trabajar la angustia de la posibilidad de la propia muerte de un niño? ¿Cómo trabajar la angustia de la posibilidad de la propia muerte de un niño? Yo no sé cómo se trabaja. Yo lo único que sé que no hay olvido. Y cuando no hay olvido es porque hay memoria, y porque hay memoria emocional es porque hay amor. El amor no se olvida. El niño no se va a olvidar, la muerte de tu niño no se va a olvidar nunca. La idea es que, como la vida continúa y no puedo resistir a eso, lo mejor es colaborar con ella, integrando esta muerte en mí, teniéndolo en mi alma, en mi corazón, apostando al misterio, donde yo justamente no tengo la menor idea por qué se va, pero si se fue, apuesto a pensar que es por algo que no me va a cerrar en la cabeza, pero por algo será, ¿no? Esto de que, bueno, ya no va a pasar nada, pasa la situación, obviamente, la idea es que con los años uno gradúa los niveles de la angustia, pero cuando uno ama no hay olvido. Lo que yo decía, son los temas donde se eterniza, ¿no? La diferencia con lo feo mentalmente, que yo digo se acumula, o te empuja, mientras que lo bueno, valorativamente, se eterniza en mí. Psicológicamente lo feo, los miedos, los traumas, los problemas te empujan y te toman. Pero lo bueno, lo valioso en mí, no te empujan. Al contrario, se eterniza. Y eternizar tiene que ver con un recuerdo de cierta paz a lo largo del tiempo y llevar impreso en mi alma el sentido de la aparición de esa persona que nunca quisiera que se haya ido tan tempranamente. A ver, ¿hay algo más? Bueno, no veo ninguna más.
Muy No había bien. ninguna pregunta, estaban a ser las 8:30, desde las 7 estamos atentos a usted. Muchas gracias. Buenísimo. A vos, Estaban todos muy muchísimas contentos. gracias. No sé si leyó el chat, estaban todos muy contentos, dijo que había hablado muy claro, que como siempre, muy lindo escucharla. Bueno, gracias Mariela, gracias a todos ahí, que no los veo. Ahí está. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hasta el momento, hasta el último momento, preguntando, participando desde la escucha, ¿eh? Y bueno, en cualquier momento podemos seguir conversando, ¿eh? Un beso grande. Te mando un beso de parte de todos y bueno. Un beso grande. Que tengan buena semana. Igualmente, gracias. Hasta luego.